Salmo capítulo primero. Esta es una Biblia católica. No nos dice qué tipo de Biblia es. Es la editorial Herder, pero no especifica qué tipo quiénes son los traductores, ¿no? Salmo primero. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Teresa también, que está con nosotros. Un gusto saludarles, siervos de Dios. Amén. Gracias, hermana Teresa. Creo que es el Anacar Coluga. ¿Está de aquí? Ok. Amén. Gracias. Dice Salmo primero: bien ha dado el varón que no camina por consejo de impíos, ni entra de pecadores por las sendas, ni se sienta en la junta de insolentes. Antes pone en la ley del Señor su complacencia, y sobre ella medita día y noche. Y es como árbol plantado a par de las corrientes de las aguas, que a su sazón da fruto, no se marchita su follaje, y cuanto emprende prósperamente avanza. Mas no así los impíos, que cual tamo serán que el viento esparce. Por eso no ganarán su juicio los impíos, ni en el consejo de los justos se sostendrán los pecadores. Porque cuida el Señor de los caminos de los justos, mas la senda perecerá de los impíos. Vamos a tener una palabra de oración, mis amados. Señor, queremos en estos momentos de conmoción en nuestro país por toda la violencia, la criminalidad, la inseguridad que se vive. Agradecerte, Señor, porque en medio de toda esta turbulencia, de temor, de inseguridad, tú estás como un escudo alrededor nuestro. Señor, oramos por las autoridades de este país. Dales la suficiente sabiduría para que puedan enrumbar a esta nación por el camino correcto. Señor, y ahora pues que vamos a extraer el consejo de tu palabra, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu. Gracias por lo que hoy nos vas a decir. En los méritos de Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Mis amados, este Salmo primero podemos identificarlo como la puerta del Salterio. Este Salmo primero nos va a preparar a cada uno de nosotros a transitar por las avenidas de la alabanza, las avenidas de la oración y también de la sabiduría. Notemos que el Salterio, y específicamente este Salmo primero, va a empezar con una bienaventuranza. Una bienaventuranza que implica sabiduría, que implica sensatez. En este Salmo el autor va a emplear algunas imágenes relacionadas con la meditación y el estudio de la palabra del Señor. Esta bienaventuranza, mis amados hermanos, nos va a hablar de la felicidad que produce
en la vida del justo la palabra de Dios. Pero no solamente este salmo nos va a hablar de la felicidad que produce la palabra de Dios, sino que también este salmo nos va a hablar de la elección entre el bien y el mal. Y aquí se va a hablar también de dos tipos de personas: los malos, que son aquellos que forman el grupo más numeroso. Y note usted que este salmo identifica a este grupo mayoritario como personas malas. No habla de personas que tal vez cometieron un desliz, sino más bien nos va a hablar de este grupo mayoritario de personas que se caracterizan por tener un estilo de vida. Y ese estilo de vida de este grupo mayoritario es la maldad. El malo se siente seguro en su maldad, en su perversión, ya que la maldad es el camino que él ha decidido transitar. La maldad para este grupo es algo que se planea y se ejecuta constantemente. Pero también, así como este salmo va a hablar de los malos, este salmo va a hablar también del justo. Y el justo es aquel que se aleja de los planes, se aleja de las conductas, que no participa ni mucho menos acompaña a los del grupo mayoritario. La primera bienaventuranza que encontramos en este salmo nos viene en forma negativa. El justo lleva una vida distinta y va por un camino diferente. Note usted que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero también en este salmo se nos va a hablar no solamente de la bienaventuranza en un sentido negativo, de no andar en, sino que también esta bienaventuranza se va a hablar desde un lado positivo. Y el autor, que se desconoce quién haya sido el autor de este salmo, al hablarnos de la bienaventuranza desde el punto de vista positivo, nos va a decir que la bienaventuranza es ambivalente. Es algo que se hace, sí, es verdad, pero también es algo que la persona que la practica no solamente porque es un deber, sino porque es un deleite. La práctica le produce placer. Y ustedes saben, mis amados, que hay trabajos que se hacen por obligación. Hay trabajos que se hacen y no gustan esos trabajos que se hacen. Pero aquí se nos va a hablar de una tarea que produce inmenso placer. El salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Cuando se está hablando de la ley aquí, se está hablando pues de los primeros 5 libros de la Biblia, pero puntualmente se está hablando de el libro de Levítico. Para el autor de este salmo, la ley del Señor era algo grato
Por eso para él esta tarea era una tarea diligente, era una tarea seria, era una tarea que le producía inmenso placer. Los rabinos decían, mis amados hermanos, que la ley era la voluntad de Dios puesta por escrito. Es por eso que encontramos entre los mandamientos en el Antiguo Testamento de que el rey debía de tener una copia de esta ley y que debía de leerla todos los días. No debía de leerla ocasionalmente, sino todos los días de su vida, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. También recuerden ustedes que a Josué, cuando el Señor le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ese mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, en ningún momento habla de elaborar estrategias. Obviamente que como un militar, Josué tuvo que elaborar estrategias para conquistar Canaán, pero el éxito no radicaría en esas estrategias. El éxito radicaría en esforzarse y ser valiente en cumplir la ley del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra meditar tiene algunos sentidos, y entre uno de ellos es conocer el propósito y el alcance de la voluntad de Dios registrada en las Escrituras. Ese es uno de los significados de la palabra meditar. Es decir, que meditar no es obedecer órdenes a ciegas, no, sino que meditar habla de descubrir el porqué de estos mandamientos, el alcance de estos mandamientos en la vida de cada persona. Hablar de meditación implica apropiarse de lo que la ley enseña. Entonces, mis amados hermanos, en esta puerta del Salterio, la vida del justo es una vida fecunda, una vida fructífera. En cambio, la de los malos es una vida estéril. Y entre las cosas que usa el autor de este salmo, va a usar también la imagen del árbol y va a usar la imagen del tamo. El árbol va a representar a ese justo que medita en la ley del Señor. Y recuerden, mis amados, que lo que este salmo enseña nos habla de un deber, es un deber el meditar en las Escrituras, pero es un deber que produce placer, que produce contentamiento. Es por esto que al justo se lo describe como un árbol, y quiero que nos imaginemos lo que se imagina el autor de este salmo primero. Es un árbol frondoso,
en un terreno lleno de lluvias abundantes. Yo no sé, pero para mí no hay cosa más hermosa que un árbol. Eh, Le voy a mencionar un árbol, no es el nombre científico. Nosotros lo conocemos aquí en la costa como el palo prieto, quizás por el color de su tronco, ¿no? Es uno de los árboles más frondosos que yo he podido ver. Y este árbol bota una flor parecida a un gallo pequeño. Es un árbol muy alto, muy frondoso. Bueno, el salmista describe a aquel que tiene en la ley su tarea y en la ley su deleite, como un árbol plantado en un terreno lleno de lluvias abundantes, de ríos, de canales, de arroyos, donde este árbol alarga sus raíces para chupar el líquido vital. Qué hermosa figura, qué hermosa metáfora de aquel que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. En una ocasión, un discípulo le preguntó a un rabino que cuántas horas del día él podía dedicar para estudiar la filosofía de los griegos. Y el rabino le devuelve con una pregunta, la usanza de los rabinos. ¿Qué dice la ley? Y el discípulo responde, la ley dice que en ella debo de meditar de día y de noche. ¿Cuántas horas tiene el día? 12. ¿Cuántas horas tiene la noche? 12. Entonces, si la ley dice que es de día y de noche, 24 horas, no tienes ningún tiempo para estudiar la filosofía de los griegos. Lógicamente, ¿verdad? Esta respuesta rabínica es exagerada porque hay muchas otras cosas que se deben de estudiar, que se deben de aprender, pero la ley del Señor debe de ser nuestra prioridad. Las Sagradas Escrituras, o para ir en el mismo pensamiento del Salmo primero, la ley es como un río. Si nosotros nos mantenemos en contacto con ese río, vamos a hacer que nuestras raíces se extiendan más y más y que seamos fuertes y robustos. Nuestra vida será una vida fecunda, vida de raíces profundas y de frutos abundantes. Esa es la imagen de aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Pero también va a hablar de los malos, de aquellos que no consideran la palabra de Dios. A los malos los describe como el tamo que arrebata el viento, es decir, los malos son secos, son marchitos,
Finalmente, mis amados hermanos, el salmista nos habla de un juicio que se va a ejecutar contra los malos. Por eso no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Este salmo nos habla de dos caminos. El camino ancho, que es un camino dándole la espalda a la ley del Señor, y el otro camino, el camino estrecho, que en ese entonces era la palabra escrita. La palabra escrita era la Torá, la ley de la que habla aquí el salmista. Si meditar en esa palabra escrita producía tanto fruto, tanta alegría, tanto contentamiento. Recuerden ustedes que para los judíos la Torá era la voluntad de Dios puesta en letras. Pero la palabra de Dios se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si para el salmista meditar en la Torá llenaba su vida de tanta satisfacción, de tanta bienaventuranza, nuestra meditación en el Señor Jesús debe de ser, mis amados, una tarea diaria, continua, permanente. Y esta tarea nos va a llenar de abundante gozo. Recordemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestra vida entera tiene que girar alrededor de la persona de Jesús, la palabra de Dios que se hizo carne. Por lo tanto, nuestra gozosa tarea es meditar en la palabra de Dios que se hizo carne, en la palabra de Dios que se hizo hombre, nuestro glorioso y suficiente Salvador. Es nuestra tarea, una tarea que llena de abundante satisfacción durante el peregrinaje en esta vida y obviamente durante toda la eternidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor nos motive cada vez más a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la única persona a quien debemos de mirar, nuestro Señor Jesús. En Él estamos completos. Que Dios bendiga nuestras vidas en esta noche por medio de su palabra. Vamos a orar, mis amados. Vamos a pedirle al Señor que
que así como Esdras dispuso su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla, de igual forma nosotros hagamos de la oración y del estudio de su palabra un deber, pero un deber no por obligación, sino porque es un deber que realmente satisface el alma. No hay cosa más extraordinaria, amados, que pasar horas y horas estudiando las Escrituras, o pasar de rodillas adorando y buscando el rostro del Señor. Eso no tiene precio. Si hay un tiempo en el que debemos de intensificar nuestros estudios y nuestra vida de oración, es precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Señor, en esta hora queremos agradecerte porque la felicidad del justo no depende de los bienes materiales, sino que hay otra fuente que nos produce felicidad. Y esa fuente es la palabra escrita, pero también, que es lo mismo, la palabra hecha carne. Porque la palabra escrita apunta a Jesús. Jesús, el Verbo hecho carne, es a quien tenemos que seguir, a quien tenemos que adorar, de quien tenemos que alimentarnos todos los días, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias por este libro. Gracias por este extraordinario libro. Gracias por Jesús, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida misma. Gracias por tu palabra en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.